Hola, buen día. Soy el doctor Morales de parte del equipo de Meditalier. ¿Qué es la hipertensión arterial? En este punto hago énfasis con esta imagen de lo que es un ninja. Y bueno, se preguntarán, ¿cuál es la relación que tiene un ninja con la hipertensión arterial? Realmente me gustó esta imagen porque estos mercenarios de la cultura japonesa eran entrenados para matar de manera sutil y disfrazarse de una manera en la cual no podían ser identificados de manera fácil. Hablando de la hipertensión arterial, es cierto que no es sencillo a simple vista detectar que una persona tenga la tensión arterial elevada. Se necesita un instrumento que esté estandarizado para poder detectar la hipertensión arterial. Entonces, por eso hago esta referencia de los ninjas, porque se le conoce como el enemigo silencioso. El principal objetivo de esta revisión es, bueno, comparar las principales guías que se han publicado por dos corrientes de medicina que llevan como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero tienen diferentes perspectivas, cómo se compara una con la otra y cuáles ventajas tienen el control adecuado de la hipertensión arterial, así como el diagnóstico, cómo se tiene que hacer de manera correcta y algunas recomendaciones para el tratamiento, el seguimiento de esta patología. Primero, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, creo que si lo preguntamos a gran cantidad de nuestros pacientes, nos podrían definir que es que la tensión esté elevada, pero realmente no saben cuál es el motivo. La hipertensión arterial es el resultado de una multiplicación del gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. A mí me gusta tratar de explicarlo de una manera más sencilla con los pacientes, haciendo énfasis en que el corazón es una bomba que va a transportar el líquido por, por una estructura y lo que es el sistema de drenaje o tubería que pueda presentar un edificio son como las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué pasará cuando una de estas resistencias no pueda o tenga un gasto superior, una presión superior a lo que pueda soportar? Pues alguna de estas tuberías o el sistema se romperá y tendrá pues una fuga de agua. Me gusta hacer este ejemplo con los pacientes para que tengan un sentido un poco más eh, gráfico y creo que más entendible, pero bueno, cada paciente se tiene que explicar de una manera diferente. Hablando de la parte médica, es importante que controlemos la hipertensión arterial porque muchas veces las personas piensan que es como una fotografía y realmente lo que estamos viendo es una película. El hecho de que una persona vaya al médico y se tome la tensión arterial una vez y la tensión la tenga ligeramente elevada o elevada, hace pensar que esa paciente realmente necesita una monitorización un poco más especializada o un mejor control. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial, como ya lo hemos dicho, es el resultado del gasto cardíaco con las resistencias vasculares periféricas y dependiendo de un valor con el cual se está estandarizado, que son los milímetros de mercurio, podemos clasificarlo en diferentes grados. Esta tabla que les comparto son las guías que utilizamos en Europa, en el cual se considera una tensión normal, por ejemplo, en pacientes que tienen bajos o sin factores de riesgo, cuando está
la presión arterial sistólica entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. ¿Qué es la sístole y la diástole? La sístole es el periodo en el cual se contrae el corazón y la diástole en el cual se relaja. Estos dos procesos forman parte del ciclo cardíaco. Lo que es el ciclo cardíaco es cada latido del corazón. Como vemos en esta tabla, cada factor de riesgo va aumentando la mortalidad en general. La hipertensión arterial por sí sola no va en una sola toma a generar un problema de salud, pero esto nos ayuda a identificar y a prevenir enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en nuestro medio. Como les he comentado, los objetivos de esta revisión es, primero, hacer un diagnóstico correcto. Después, dar un tratamiento correcto cuando es necesario. Realizar los controles correctos de salud a los pacientes que son propensos o que tienen más factores de riesgo. Prevenir efectos secundarios de la medicación, así como prevenir todas las causas de muerte que incluyen un mal control de la atención. ¿Cómo hacemos un cribado o cómo podemos detectar la presión arterial elevada? Esto ocurre en una visita médica. El hecho de tomar la atención, que para algunas personas parece algo insignificante, realmente explica muchas cosas. En algunos artículos mencionan que una tensión arterial sostenida superior a 115 por 80 ya empieza a generar algunos daños en órganos que tienen una poca capacidad, así como había explicado hace unos momentos, en algunas tuberías, por así decirlo, que tienen menos resistencia. Entonces, es importante hacer un cribado, tomar la tensión arterial, dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo, si un paciente tiene una tensión arterial menos de 140/90, tiene bajos factores de riesgo, como aparece en el diagrama de flujo de la izquierda. Cuando el paciente es menor de 40 años, no tiene sobrepeso ni obesidad, la tensión arterial se le recomienda tomar al menos cada 5 años. ¿Para qué? Para que vaya controlando si hubiera algunos factores que pueden ir cambiando. ¿Qué pacientes tienen pues un riesgo moderado de desarrollar hipertensión? Los que tienen una tensión más alta de lo que hemos comentado, los pacientes con sobrepeso u obesidad, donde se recomiendan cribados, bueno, cada 2 o 3 años. Y cuando hay más factores de riesgo, no solo el sobrepeso o la obesidad, por ejemplo, pacientes que fuman, pacientes que consumen alcohol, son otros factores de riesgo que pueden aumentar el desarrollo de hipertensión. Cuando un paciente ya tiene una tensión superior a 140/90, es importante que se haga una prueba confirmatoria, si se llegara a tener duda, como es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, o lo que se conoce como MAPA. Inclusive hay otras medidas en las cuales se pueden hacer de manera aleatoria para confirmar el diagnóstico, ¿vale? O programar medidas repetidas para hacer estas mediciones en consulta. El diagnóstico. Bueno, esto, como lo hemos comentado, hay dos escuelas, que es la escuela americana y la escuela europea, para llegar al diagnóstico. En Europa se sigue considerando el diagnóstico de hipertensión cuando la tensión arterial es superior a 140/90. En Estados Unidos, que fueron las últimas actualizaciones en el 2022,
Ya la tensión arterial 130-80 ya confirmaba un diagnóstico cuando hay factores de riesgo cardiovascular, que pueden ser enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, fumadores, pacientes obesos. Entonces, es importante que entre más patología tenga un paciente, el rango donde se maneja la tensión tiene que ser menor. Cuando consideramos un mapa o una monitorización ambulatoria de la presión arterial positiva, es cuando tenemos un resultado superior a 135 por 85 milímetros de mercurio. Es cierto que estos valores van cambiando porque la tensión arterial, como lo he dicho, no es como una fotografía, es como una película, es un proceso que va cambiando por diferentes factores estresantes que pueden desencadenar que la tensión sea mucho mayor o también la tensión puede ser menor, por ejemplo, cuando se hacen actividades como dormir o se está en reposo. Entonces, ¿por qué es importante hacer el mapa? Porque tiene una mayor sensibilidad para detectar aquellos pacientes que se tuviera alguna duda sobre la tensión arterial que se pueda consultar en lo que se llama oficina o casa. Los pacientes que son muy obesos o no se pueda monitorizar con un equipo de manera correcta, también tiene alternativas de hacerlo en la muñeca, que tienen menor precisión, pero esto, como lo he dicho, cada paciente es diferente y se tiene que ir abordando de la mejor manera. No existe una fórmula mágica o que pueda incluir todo. Es importante que a cada uno de los pacientes se le dé el respectivo trato dependiendo de su historia clínica. Aquí tenemos las recomendaciones del diagnóstico. Del lado derecho tenemos los puntos o las analíticas complementarias que se pueden solicitar cuando se comienza con la sospecha o el diagnóstico de lo que es la hipertensión arterial. Las dos guías, la americana y la europea, coinciden que el tratamiento de la hipertensión arterial no se retrase por la toma de muestras complementarias. Aquí existen dos corrientes o dos maneras de verlo. Por ejemplo, en Europa, cuando es una hipertensión grado 1 con pocos factores de riesgo, se comienza con lo que es tratamiento no farmacológico. Más adelante les daré más detalles sobre esto. La importancia de hacer las pruebas complementarias cuando una persona presenta hipertensión es para descartar o detectar otras comorbilidades o otras enfermedades que puedan descompensar o ser las causantes de la hipertensión. Es cierto que la hipertensión arterial se puede nombrar de dos maneras. Hipertensión esencial, que afecta aproximadamente al 90% de los pacientes, 90-95%, o la hipertensión secundaria. ¿Cuál es cada una? La hipertensión secundaria es porque existe alguna otra causa, por ejemplo, causas metabólicas, que son realmente menos comunes, o cuando hubiera algunos casos excepcionales como pacientes jóvenes con hipertensión o pacientes que se les ha dado el seguimiento y tratamiento correcto con los fármacos y el cambio de estilo de vida y aún así no han conseguido tener un control adecuado de la hipertensión arterial. Si por ejemplo un paciente llega a casa y se toma la tensión y está dentro de los valores que hemos dicho, menos de 130-80, probablemente el paciente sea normotenso y no hay necesidad de hacer más pruebas. En cambio, si un paciente acude al servicio de urgencias o a la consulta y presenta una tensión superior,
es importante hacer algunas otras mediciones como el mapa, si el paciente tiene otros factores de riesgo y si está disponible este dispositivo que tiene una buena sensibilidad y especificidad para detectarlo, o hacer otro tipo de medidas en casa de manera coordinada. Por ejemplo, se le recomienda a los pacientes tomarse la atención 2 veces al día a la misma hora para que vayan registrando esto y dentro de una semana volver a consultas externas con el total de las mediciones y así el médico valorar si es necesario comenzar tratamiento o no. Como lo he mencionado, se tienen que descartar otro tipo de problemas que puedan ocasionar la hipertensión. Por ejemplo, está la parte relacionada con diabetes mellitus, el- lo que es la enfermedad renal crónica, que es otra de las causas que puede generar hipertensión, desequilibrios relacionados con los electrolitos, problemas con el colesterol, tiroides y también un electrocardiograma. Muy bien. Llegamos a, bueno, a lo más reciente de las actualizaciones, donde ha ido cambiando con los años. Como lo he mencionado, es importante recordarles que no existe un tratamiento idóneo para todas las personas. Cada una de las personas se tiene que individualizar su tratamiento y su seguimiento. ¿Por qué? Porque realmente hablar de hipertensión es hablar de una enfermedad que no hemos controlado de manera adecuada. Aproximadamente la mitad de los pacientes eh, están bajo algún tipo de tratamiento y solo 1 de cada 3 llega, estas estadísticas de España, llega a estar con un correcto tratamiento de la hipertensión. Muchas veces es porque el seguimiento no se motiva por parte de los profesionales de la salud para que se tenga más atención en este tipo de tratamiento. De las novedades que tenemos hoy en día es que previamente se comenzaba con cambios del estilo de vida, se comenzaba con un solo medicamento. Como lo he dicho, hay diferentes factores que pueden hacer que un médico tome ciertas decisiones sobre el tratamiento. Ahora esas recomendaciones de primera línea, segunda línea, tienen que ver mucho con la respuesta del paciente. ¿Qué es lo que se recomienda hoy en día? Que si un paciente se detecta que es hipertenso, en los próximos 3 meses nosotros tengamos ese seguimiento de manera adecuada para ajustar el tratamiento y que tengan un mejor apego tanto en los cambios del estilo de vida, que tiene una muy buena respuesta, que es lo que se conoce como terapia no farmacológica, así como si vamos a utilizar algún tipo de tratamiento o medicamento. Hoy en día se recomienda comenzar con una doble terapia. Aquí lo podemos ver en la presentación. Tenemos a lo que es el IECA o el ARA2, que son estos medicamentos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, combinado, por ejemplo, con un calcio antagonista o un diurético. Cada uno de estos medicamentos, en la parte final, vienen las consideraciones. Es cierto que, por ejemplo, hay que tener más cuidado en ciertos pacientes, por ejemplo, los pacientes frágiles, los pacientes más de 80 años, y como he hecho énfasis en casi toda la presentación, individualizar tratamientos. Hay tratamientos que se prefieren en las guías dependiendo de los factores de riesgo, pero se coincide que es importante tener una tensión más baja en pacientes que han tenido, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, como infartos previos, en los cuales los límites de tensión arterial es menor a los que
hemos hablado previamente, 140, 90, ¿vale? Cada uno de estos tratamientos se tiene que ir ajustando con el tiempo. Realmente pensemos que los tratamientos no son milagrosos ni mágicos. Si se va tomando una pastilla, se va controlando la tensión en un periodo máximo de 3 meses, para de ahí ir ajustando con otro tipo de cambios. Como lo he mencionado, del lado derecho vienen algunas consideraciones y este tratamiento se tiene que ir adecuando a cada uno de los pacientes. Este tipo de guías se pueden conseguir en lo que es las sociedades médicas, y si no, al final de esta presentación podrían contactarnos en nuestros diferentes medios electrónicos si son profesionales de la salud, para que puedan hacer esta revisión más detallada dependiendo de las necesidades de cada uno de sus pacientes. Para concluir, pues quisiera agradecer el tiempo que han dedicado a ver esta presentación. Realmente la tensión arterial es un problema de salud pública porque cada vez más tenemos pacientes hipertensos, cada vez a edades más tempranas, y cada vez también las personas van dándole menos importancia a esta enfermedad, subestimando algunas de las situaciones. Por ejemplo, recientemente, como paréntesis, tuvimos un caso de una paciente que venía porque le habían mandado a que se revisara la tensión, que la tenía muy alta, y por la tensión empezamos a buscar otros factores de riesgo, hicimos un electrocardiograma, lo que es una analítica, y pudimos detectar otro tipo de patologías sin irlas buscando. Es cierto que, como lo he dicho, es importante tener equipos disponibles para la tensión arterial. Por favor, consulten a su médico de cabecera, a su médico de confianza. Es importante que se pueda tener acceso a estos dispositivos o tener alguna revisión cardiológica, sobre todo para ir orientando con los profesionales este tipo de situaciones.